Gracias nuevamente. La exposición la voy a ir adelantando. Yo puedo, sí. Entonces, vale. Entonces, el primer elemento es que parte de las dificultades que tenemos el día de hoy es que el fascismo se volvió un insulto, ¿verdad? Es decir, hay una banalización del fascismo, entonces nombramos fascistas a aquellos que son misógenos y hacen chistes misógenos contra las mujeres, al misógeno del grupo, pero también llamamos fascista al reggaetonero que tiene canciones pedófilas, y entonces lo llamamos también fascista, y evidentemente también llamamos fascista a aquel multimillonario pues que hace su saludo nazi. Entonces esto es interesante, digamos, y tiene un lugar político en términos de la necesidad de expresar la rabia y frustración que sentimos en algunos momentos en nuestro trasegar personal y familiar y personal, pero lo que ocurre con esto es que de todas maneras la falta de concreción y de caracterización que tiene el concepto nos hace perder la capacidad de identificar entonces al final del día qué es un fascista y qué no es un fascista, ¿verdad? Que simplemente es un chiste misógeno, que simplemente es un comentario inapropiado y que es evidentemente un fascismo, ¿verdad? Entonces creo que ese es un primer reto que tenemos hoy en el mundo alrededor de esto, de esta caracterización de los elementos fascistas, y es que hay una banalización del término y un uso simplemente como insulto. Interesante decir que en la época en Europa, en 1920, fascista no era un insulto, ¿no? Es decir, los partidos nacionalsocialistas eran unos partidos estructurados, organizados, y ser fascista, a excepción del ámbito del comunismo, y lo vamos a ver, ser fascista no era un insulto, ¿verdad? Y habían comunidades, partidos, organizaciones que se consideraban fascistas. Pero el reto más importante a la comprensión del fascismo, tristemente, no es simplemente que le digamos a algún amigo misógeno que es un facho. Ese no es el gran reto que tiene hoy la reflexión en torno al fascismo, y el gran problema que tiene hoy la comprensión del fascismo es esto que ustedes ven en pantalla, y es que se ha impuesto una manera de comprender el fascismo desde una perspectiva de liberal burgués que nos impide comprenderlo, ¿verdad? Entonces yo quiero, en la presentación que les quiero compartir hoy, compartir un poco de estas hipótesis de cuáles son los elementos más importantes, cuáles son los dogmas más importantes de este credo burgués, ¿verdad? Que nos invisibilizan y nos impiden identificar el fascismo, y en el sentido de identificarlo nos impiden tomar acciones para su transformación, ¿verdad? Y luego entonces les voy a identificar unas características que creo que son importantes para poder saber distinguir el fascista del resto de los elementos, si se quiere, capitalistas, misógenos, racistas de la sociedad. Y quizás decir evidentemente que yo agradezco la invitación porque, entre otras cosas, creo que esta es una conversación que nutre el espacio de encuentro, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera yo espero llegar aquí con una verdad revelada de lo que es último y definitivo alrededor de este tema, con la emergencia de los nuevos fascistas hoy en el mundo, o su visibilización, si se quieren, porque estaban siempre allí, ¿verdad? Su salida del closet, si me permiten la metáfora. Hoy evidentemente hay una nueva reflexión en torno a qué es esto, ¿verdad? Y es muy interesante, pero es muy importante también saberlo identificar. Entonces creo que parte de la invitación que nos presenta hoy el Partido Común es, como lo planteaba la compañera Mónica, es tener elementos que nos permitan aproximarnos claramente a caracterizar este proceso y caracterizarlo en la perspectiva de la praxis, en el sentido de que el caracterizarlo nos permite actuar sobre él y transformarlo con las herramientas que debemos transformarlo, ¿verdad? Entonces, bien, ¿cuáles entonces son las principales características de este credo liberal burgués? Entonces, yo voy a proponerles a ustedes que un credo, es interesante la metáfora que les quiero situar hoy, porque un credo trae la idea de que son convicciones, principios, ideas que no necesariamente tienen validez científica, validez en la evidencia, validez en la realidad, pero se construyen como sentidos comunes, ¿verdad? Siguiendo a Gramsci. Entonces, este credo liberal burgués está basado en unos dogmas específicos, en unos actos de fe específicos que son súper importantes clarificar para comprender y tener en consideración
qué es esto, ¿verdad? Y me encanta que me voy quedando yo cada día más, cae la noche y yo me quedo más oscura. Como la entrada del fascismo en el mundo actual. Entonces, vale, ¿cuál es el primer dogma que yo les quiero proponer alrededor de la comprensión del fascismo hoy? Y es un dogma muy importante y ustedes espero que puedan hacer el ejercicio en casa de estar pensando cuándo han oído esto en estos días, ¿verdad? Y este primer dogma lo que dice es que el fascismo o los nazis, digamos, el fascismo y el nazismo, digamos, yo los comprendo en un sentido más amplio, ahorita miramos a ver cómo los nombramos más adelante, lo voy a llamar por ahora fascistas, ¿verdad? Pero estas ideologías políticas son el resultado de unos momentos históricos muy específicos en las sociedades en donde habían acontecido transformaciones significativas en las sociedades, el desarrollo del capitalismo que ya había llevado a la industrialización, había llevado a la urbanización, la Primera Guerra Mundial que había dejado destruida Europa, ¿verdad? Alemania pues tenía una deuda inmensa por pagar que no lograba pagar, ¿verdad? Italia, si bien había ganado la guerra, pues no había, si se quiere, logrado tener los éxitos necesarios para transformar sus sociedades. Y en ese sentido, habían, por culpa de estas transformaciones muy dramáticas de las sociedades, habían en esos países unas masas disponibles que estaban desancladas socialmente de las condiciones previas que les daban sentido a sus vidas, ¿verdad? Y en el sentido que estaban como disfuncionales, sin rumbo preciso, llegaron unos líderes populistas muy carismáticos que lograron sintonizarse con esas masas que estaban en transición, ¿verdad? Sin los valores tradicionales, porque esos valores estaban en transformación. Entonces, estas masas disponibles caen bajo el embrujo de estos líderes y entonces llega la locura fascista, ¿verdad? Una idea de que el fascismo es el producto de esas condiciones que la sociedad de transformación, de la sociedad, de la desintegración de la política, de la sociedad en su conjunto. Ya no habían estos lazos que integraban a la sociedad y en ese sentido estos líderes populistas, carismáticos, llegan y manipulan a estas masas y entonces están allí disponibles para el horror que luego vendrá, ¿verdad? Entonces, este es un primer dogma y ahorita voy a recoger sobre eso. El segundo, que me parece muy importante decirlo y tiene que ver con esto primero, ¿verdad? Es que todos estos líderes, estos momentos históricos, estos gobiernos carismáticos populistas, tienen una característica general que es el totalitarismo, ¿verdad? Y aquí lo que se propone, y me disculpo, les hablaré de una autora que se llama Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, se llama su texto, ¿verdad? Ella lo que propone, y por eso la imagen que ustedes tienen ahora en pantalla, es que el estalinismo y el nazismo son más o menos lo mismo, ¿verdad? Y ambos representan esto, ¿verdad? Contexto, gobiernos, regímenes que surgen en el contexto, como le dije ahora, de unas transformaciones sociales muy abruptas que dejan a las sociedades desintegradas y disponibles para estos líderes populistas y que estos líderes populistas aprovechan crecientemente las nuevas tecnologías, la radio, el cine, que estaban empezándose a desarrollar, ¿verdad? Y las utilizan para dominar y controlar a las sociedades a su favor, ¿verdad? Pero otro de los elementos de estos regímenes totalitarios que se llaman, y ustedes probablemente han oído hoy ese concepto que emerge nuevamente, ¿verdad? La idea de estos regímenes totalitarios es que estos regímenes tienen características, entonces una de ellas evidentemente es y por eso la noción de totalitario es una intención de control total de la sociedad. Nada se escapa a ese control total, desde el espacio íntimo, cómo amamos, a quién amamos, hasta el espacio más político institucional de cómo nos expresamos, los sindicatos, los partidos, ¿verdad? Toda la gama de nuestra expresión social, política, íntima, cotidiana, está totalmente controlada, ¿verdad? Entonces, ese es un primer elemento. Pero un segundo elemento que no es menor es la idea de que hay un terror masivo contra la sociedad toda, ¿verdad? Son regímenes del terror total. Ustedes pueden imaginarse, ahí también cae
la China comunista de Mao, ¿verdad? En ese momento. Y en este terror masivo se coloca como ejemplo de estos contextos, de estas coyunturas, los campos de concentración. Entonces aquí es muy importante la homogenización, la comparación que se hace entre los campos de concentración y exterminio, por ejemplo el de Auschwitz en la Alemania nazi, ¿verdad? Como los campos de concentración en el Gulag en Siberia, ¿verdad? Hay una idea de que son procesos muy similares, espacios de terror, de control, de la disidencia, de la oposición, etcétera, 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 y eso es muy, muy importante. Y efectivamente estos espacios de control total, lo que quieren, lo que se proponen, el objetivo específico es limitar en todo nivel la libertad humana, ¿verdad? Son espacios de control total. Entonces, esto es muy, muy importante y hoy yo siento, sé que ustedes lo han oído posiblemente en las conversaciones que se han dado alrededor en los medios de comunicación sobre la emergencia del fascismo. El tercer dogma que yo les propongo de conversación es, como ven en la imagen, es el dogma de la narrativa de quién libera al mundo del fascismo. Y aquí es súper importante la idea de la imagen del desembarco de Normandía, ¿verdad? Lo que propone esta narrativa, y en eso Hollywood ha tenido un rol maravillosamente perfecto, lo que propone esta idea es que el fascismo nos libera, la liberación del fascismo en el mundo se da gracias a los Estados Unidos, la participación de Estados Unidos final a salvar al mundo, y efectivamente esta narrativa refuerza esta idea del destino manifiesto de Estados Unidos, que es casi que por autoridad divina y fe de Dios, ellos están destinados a promover la democracia y a expandirse por el mundo, ¿verdad? Entonces esta narrativa de ellos como los actores fundamentales de la liberación de Europa, del fascismo, es muy, muy importante. Entonces, digamos, ¿cuáles entonces los principales elementos de este credo liberal burgués con respecto al fascismo, ¿vale? El primer elemento que me parece muy importante es que no hay ninguna correlación entre capitalismo, y ahorita lo miraremos, entre capitalismo y fascismo, es decir, no hay correlación, ¿verdad? Los capitalistas no tuvieron un rol y el capitalismo como tal no tuvo un rol en esta emergencia, y esto entonces se explica, ¿por qué se explica el fascismo entonces? No por una crisis del sistema capitalista, sino por estas masas sociales disponibles, porque estaban en altas transformaciones, y entonces llegan líderes carismáticos que se aprovechan de esta desintegración para manipularlas e imponer regímenes del terror, ¿verdad? Y esto es una narrativa muy importante. ¿Qué nos propone entonces? Y esta es la pregunta que yo tengo aquí en este segundo aparte de la exposición, frente a estos dogmas, ¿qué nos dice la evidencia histórica, verdad? Insisto, porque la evidencia histórica es la que nos va a permitir entonces identificar qué es el fascismo, si no es esto del que la narrativa nos propone. Y aquí hay un primer elemento, si me permiten, la primera evidencia que traigo a juicio, es que el fascismo no se construye como resultado de una masa disponible amorfa, resultado de las grandes transformaciones, sino que el fascismo se produce, se crea, se desarrolla como oposición a proyectos comunistas que en ese momento estaban en Europa, ¿verdad? Entonces la imagen que les tengo aquí es la imagen de Italia, de los consejos de fábrica. Italia tuvo una época pre-revolucionaria en el 19, ¿verdad? Muy, muy importante, a punto de llegar al poder, ¿verdad? Y esto hay que recordar, es decir, el fascismo no había una masa disponible, sino que lo que hubo fue un proyecto comunista en muchos sectores de Europa que fue derrotado militarmente, como en el caso de Italia, y en Alemania no podemos olvidarnos tampoco de Rosa Luxemburgo, ¿verdad? Es decir, el caso de Alemania tuvo, y me disculpo, diré algo que de pronto no es del todo cierto, yo siento que Italia tuvo mucha más efervescencia en el sindicalismo y en los consejos obreros, en Alemania quizás un poco menos, pero no por eso la figura de Rosa Luxemburgo no nos habla de la importancia que tuvo ese proceso emancipatorio que se estaba dando en Europa después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, este es el primer elemento. No habían masas disponibles, lo que habían eran masas organizadas alrededor del comunismo en muchos sentidos, y esas masas organizadas fueron violentadas profundamente. Fascismo es violencia contra el comunismo de una manera sistemática y dramática, ¿verdad? Y ahí está donde la alianza
alianza, lo vamos a ver cortamente, la alianza entre fascistas y comunistas se da, perdón, fascistas y capitalistas se da de una manera muy natural, ¿verdad? El segundo, que no es menor, es está frente a la idea de que el Stalin y Hitler son más o menos lo mismo, ambos regímenes totalitarios, un elemento muy importante que no nos podemos olvidar, y lo que les estoy compartiendo allí es una imagen de uno de los campos en Siberia, y es muy interesante porque ustedes se dan cuenta, tiene la imagen de Stalin, perdón, de Stalin y de Marx, ¿verdad? Y me parece importante esto porque no quise compartir imágenes de los campos de concentración alemanes porque realmente son bastante tristes y creo que ustedes pueden tener quizás sus propias imágenes en su cabeza, entonces preferí no, pero es muy distinto porque si ustedes se acuerdan de las imágenes de los campos de concentración en Alemania, en la Alemania nazi, donde habían judíos, comunistas, homosexuales, gitanos, gitanas, lesbianas, no solamente judíos, ¿verdad? Nunca van a encontrar una imagen así, ni de Hitler ni de nadie, ¿verdad? La deshumanización era significativamente mayor. Entonces, yo entiendo que para la mujer o el hombre que murió en el Gulag, esto que voy a decir es irrelevante y yo lo entiendo, pero para los analistas de la política y para las personas que estamos trabajando en la transformación social desde partidos, organizaciones, sindicatos, esto no es menor, ¿verdad? Y es que el Gulag era un campo educativo. Es decir, estaba la expectativa que la persona iba a reeducarse y la gente podía salir de los campos de concentración luego de haber sido reeducado. En el régimen nazi eso no existía. Había la deshumanización total y eso es muy importante, es decir, no es una diferencia menor entre estos dos regímenes totalitarios y esto me parece importante como elemento. Y el otro elemento, frente a la idea pues, de que el desembarco, el día D es el gran éxito y la gran posibilidad de derrota de los fascistas en Europa, hay que recordar, y aquí está la primera imagen que les comparto, hay que recordar que el Ejército Rojo es el que libera Alemania, ¿verdad? Berlín, el Ejército Rojo llega a Berlín. Esa alianza entre Hitler y Stalin es una alianza que ha pasado en la historia con completa injusticia, entre otras cosas porque Francia queda, pues, digamos, bajo el régimen fascista y nunca decimos que es una colaboradora, ¿verdad? Cuando fue un régimen de colaboración y otros muchos países europeos también, ¿verdad? En cambio, nos pasa la historia esa alianza entre Stalin y Hitler de manera permanente y entonces se desconoce el lugar que tuvo el comunismo nuevamente en la derrota del fascismo. Y el otro elemento que me parece muy importante y que no se nos olvide nunca y tiene que ver con la canción de Bella Ciao es que a Mussolini lo mata un partisano italiano, pero ese partisano italiano era comunista. Es decir, la derrota del régimen fascista se da de la mano del comunismo y eso es muy importante y eso ha quedado, si me lo permiten, invisibilizado en la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos históricos entonces de esta narrativa que les doy, digamos, que ya yo doy puntadas, ¿verdad?, hacia dónde me estoy posicionando con respecto a este tema, pero entonces frente a esta narrativa falsa que nos propone el liberalismo burgués, ¿qué elementos entonces tenemos nosotros para comprender el fascismo histórico y de pronto también todavía hoy, ¿verdad? Entonces, lo primero, y esto en general no aparece, es que el proyecto fascista supone una continuidad, y esta imagen es una imagen bella, ya hablo de ella, el proyecto fascista es una continuidad con el régimen supremacista de saqueo y de valores de Occidente, ¿verdad? Y la imagen que les estoy compartiendo es una imagen muy, muy interesante porque se llama La carga del hombre blanco, y es un dibujo hecho a un poema de Kipling, el autor del libro de Mowgli, del que luego se volvió película en Disney. Y él tiene este poema que habla de eso, que refiere a la imagen, de pobrecito el hombre blanco,
cargando a estas sociedades atrasadas, subdesarrolladas, incapaces de desarrollarse por sí mismas, y entonces el proyecto colonial no era un proyecto de saqueo, sino el proyecto colonial era un proyecto de llevar la democracia y el desarrollo al resto del mundo. Y esto es muy importante porque el fascismo es una continuación de ese supremacismo. Nos hemos oído decir cómo es increíble que en Alemania, el país más desarrollado de Europa, donde estaba la ópera, donde estaba el teatro, donde estaba pues el desarrollo de la cultura europea plena, cómo es posible la ilustración, cómo es posible que ese país hubiera terminado en la locura fascista. Si nosotros nos detenemos un segundo y pensamos que el fascismo tiene signos de continuación con el régimen capitalista, entonces entendemos distinto por qué Alemania, ¿verdad? Y entendemos distinto por qué Europa toda. Y en este sentido, es muy, muy importante también la noción de Fanon, y Fanon lo que propone es que hay un narcisismo colonial. Es el segundo autor que trabajo hoy, ¿verdad? Hay un narcisismo colonial. Este supremacismo es el resultado de un narcisismo colonial en el cual Europa, los europeos, las europeas, solo ven humanidad en lo que se refleja de sí mismos. Entonces, solo ven humanidad en el color blanco, solo ven humanidad en sus propios valores y en sus propias culturas. Y cuando no ven esa expresión propia, el narciso que solo se ve a sí mismo, cuando no lo ven en los otros países, pues evidentemente los consideran bárbaros y atrasados, ¿verdad? Entonces ahí Fanon es súper importante. Y otro elemento que me parece también aquí en esta misma idea del fascismo es esto del boomerang imperial. El boomerang imperial es una tesis que propone un intelectual africano, Césaire, que dice que el holocausto es el resultado del boomerang que se regresa a Europa. Los horrores que habían hecho los europeos en África, en nuestra América, se regresa luego a Europa en forma de holocausto. Y podemos pensar por un minuto hoy Trump en el mundo actual, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? Entonces, este es un elemento muy importante, ¿verdad? Y situar y recordarnos del primer genocidio del siglo XX no fue el holocausto contra los judíos perpetrado por el régimen nazi, sino que fue el genocidio de Namibia, perpetrado por Alemania, por el ejército alemán entre 1904 y 1908. Entonces, esto me parece importante, ¿verdad? El holocausto es el boomerang que se regresa a Europa. El holocausto judío es el boomerang que se les está regresando a Europa luego de los horrores que han hecho. Esta imagen que les presento allí es esta imagen de Namibia. Hay unas imágenes también muy dolorosas que preferí no traer. Vale. Entonces, el segundo elemento del fascismo que les quiero proponer es la noción de deshumanización. Entonces, efectivamente hay una idea de supremacismo, pero la idea de supremacismo está muy relacionada con la concepción del otro y de la otra y del otro como un humano donde el ser humano es despojado de sus características humanas, ¿verdad? Y se considera un animal. Y como la tradición, y como en general nuestra cultura es una cultura que ve con desprecio al mundo animal, del cual nosotros nos consideramos separados, entonces evidentemente considerar los animales es una subvaloración profunda. Y aquí hay muchas imágenes también porque podría haber tratado. En Europa hubo museos humanos en el siglo XVIII, ¿verdad? Que llevaban de África exposiciones de seres humanos, entonces hay muchas imágenes para traer, pero quise compartir esta, pues que es la imagen que nos habla de hoy, ¿verdad? Estamos luchando contra animales humanos y estamos actuando de consecuencia. La deshumanización como un ejercicio que antecede, precede a la violencia, ¿verdad? Pero hay muchas imágenes aquí, hay imágenes del holocausto, que son también muy dolorosas. Están las imágenes de la cárcel, de los prisioneros en Irak siendo torturados por los militares norteamericanos, ¿verdad? Está Guantánamo también, que hay imágenes dramáticas. Hay un pintor de Guantánamo que hace unos dibujos también muy, muy, muy importantes. Y
el otro elemento que me parece muy importante, porque tú puedes deshumanizar a alguien y no necesariamente vas a cometer un genocidio contra ellos y contra ellas, ¿verdad? Entonces hay un elemento allí que es muy importante y es que el otro y la otra se conciben como virus que contaminan todo lo que tocan. Es un virus incurable que al entrar en contacto con tu cultura, la contamina de manera permanente y es casi que imposible. Entonces, por eso es muy usual en los regímenes de apartheid, en Sudáfrica y en Israel hoy, es muy interesante cómo los matrimonios interraciales, si me permiten el uso del concepto, se prohíben, ¿verdad? Porque es la idea de que es mezclar una raza pura con una raza impura. Entonces, efectivamente, estos elementos históricos de la continuidad entre el proyecto colonial, tanto en valores como del capitalismo, como un espacio de saqueo, la deshumanización y la concepción del otro, de la otra distinta, diferente, el migrante, el homosexual, el judío, el palestino, la palestina, como virus que contaminan la sociedad, son muy, muy importantes. Y quizás decir para cerrar que hay mucho para hablar, ¿verdad? Yo quise como situar algunos elementos, y es que efectivamente el capitalismo, si podemos hacer una continuidad con lo que pasó en la Italia y en la Alemania prerevolucionaria con Rosa y con Gramsci, con los sindicatos y los obreros organizados, ¿verdad? En ese periodo, el fascismo es un proyecto de crisis del capitalismo, ¿verdad? Y yo creo que en las otras sesiones ustedes podremos conversar de esto también, ¿verdad? Pero el fascismo es una salida de profundización capitalista, de profundización de las élites del proyecto capitalista en contextos donde se abren oportunidades de transformación y de esperanza alternativos. Entonces, quizás la siembra más importante en un proyecto fascista contra un proyecto fascista, además de la organización, la discusión, el trabajo político, también es sembrar esperanza, ¿verdad? La capacidad de pensarnos distintos y la capacidad de proponer mundos posibles de dignidad, de empatía, de solidaridad, de amor y de afecto. Y con eso termino. Muchísimas gracias, profesora, por este recorrido histórico que nos regalas con ese conocimiento y con esa situación también, como de poder contextualizarlo a la realidad que vivimos en el momento de hoy. Entonces, con esto también damos paso a las preguntas que se tengan por parte de las personas que participan en el chat. Mónica, no sé qué preguntas tengamos por el momento. Bueno, por ahora hay varios saludos. Hay saludos del Caquetá. Yo creo que eso se debe a que Mifer está aquí. Hay muchos saludos del Caquetá. Saludos desde Ecuador, Bruno Ascar. María Teresa Henao desde Risaralda. Anton Castro desde México. Bruno Ascar dice, reivindico a Stalin. Los campos de concentración alemán fueron copiados de los campos de concentración alemanes. En el Facebook nos mandan saludos desde Arauca, en el Facebook de Comunes, desde Norte de Santander, desde Suacha, desde Suachilandia, municipio combativo de Colombia. Saludos desde España. Jessy de Florencia Caquetá, esa es la barra de Mifer. Y desde Chetumal, Quintana Roo, México, estoy siguiendo atento esta interesante charla. Bueno, María T., nosotros teníamos unas preguntas preparadas y a partir de tu intervención otras. Una es, pues luego de que Hannah Arendt establece la crítica a los totalitarismos, esa tiende a darse como una confusión conceptual con respecto al fascismo y al proceso que se vivió en la Unión Soviética, fundamentalmente del cual estuvo al frente Stalin. Tú entiendo que intentas establecer ahí una diferencia entre esos tipos de totalitarismo. Pero, por ejemplo, si tuviera que resumirse así de la manera más simple, ¿cuál sería? Si se puede, en una frase corta. ¿Cuál es la diferencia
entre estos dos sistemas. Sí, Mónica, yo creo que más, y muchas gracias por la pregunta y maravilloso pues a los compas que nos están siguiendo en los distintos lugares de Colombia y también por allá había alguien de Europa. Yo creo que ahí hay una, para mí quizás más que una frase es una imagen, ¿no? Es decir, yo creo que la imagen de la gente en el Gulag escribiéndole a Stalin cartas, contándole el día del cumpleaños a Stalin, mandándole saludos a Stalin, supone un espacio de reconocimiento del ser humano que estaba en este espacio en Siberia, ¿verdad? Trabajos forzados, efectivamente, nadie desconoce eso, pero había un espacio de reconocimiento de la humanidad. En el campo de exterminio nazi, eso no tenía lugar. La deshumanización era plena, no los dejaban, no había posibilidades de realizar arte, no habían pinturas en las paredes, entonces yo creo que no es un elemento menor, ¿verdad? La deshumanización total del otro y de la otra no es similar, pero además yo sí creo que hay que decirlo, que esas cosas como que olvidan cuando la historia sigue, es que Stalin fue un promotor de las independencias de África, ¿verdad? La liberación de África se dio con la ayuda y la promoción de Stalin, también de Cuba, sin lugar a dudas, pero la Unión Soviética tuvo un lugar muy importante. Fanon, por ejemplo, estuvo en Rusia participando de conversaciones. Cuando le da cáncer, él viaja a Rusia y Rusia le dicen que las capacidades no las tienen para curarlo del cáncer y él termina en Estados Unidos, donde muere eventualmente porque la CIA no le da el tiempo, no lo libera suficientemente rápido para que reciba la medicina, ¿verdad? Entonces creo que estos elementos son muy importantes porque no todo régimen autoritario en sus distintas dimensiones produce un régimen fascista de exterminio. El fascismo es un régimen de exterminio, ¿verdad? Y eso creo que es significativo en esa diferencia.